Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Hoy contamos con la profesora María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio y es candidata presidencial de esa organización política. María Teresa, gran placer contar contigo aquí en Propuesta de la Noche. Muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad. Sí. Mire, uno se sorprende de que siempre al inicio de cada año escolar se producen muchas denuncias de deficiencia, de retos que las autoridades tienen que de alguna manera pendiente de cumplir, pero en definitiva es como un escenario que se repite cada año. Cada año vivimos esa tensión al inicio del año escolar. Básicamente estoy hablando del sector público, del sector de la enseñanza pública. ¿A qué se debe esto, María Teresa? Bueno, me encanta que lo plantees así, porque yo hacía un ejercicio el otro día buscando los titulares de noticia en cada inicio de año escolar en las últimas décadas. El ejercicio que yo hice. Y la verdad es que son los mismos titulares. Yo a veces pienso que es adrede para que hablemos de eso y no podamos hablar de los problemas estructurales del sistema educativo dominicano, de lo misional del sistema educativo, que es en realidad preguntarnos por el tipo de ser humano que estamos formando. ¿Cuál es el tipo de hombre y de mujer que queremos formar? ¿Cómo es que lo queremos formar? ¿Para qué sociedad? Porque la educación, es decir, el proyecto de nación está directamente vinculado, encarnado en el proyecto educativo. Entonces nosotros tenemos que hablar en cada inicio del año escolar de los mismos problemas, que hay familias que no encuentran dónde inscribir los niños porque no hay espacio, que faltan butacas, que hay escuelas que comenzaron a ser construidas y todavía no han terminado, o que en una comunidad se necesita escuela. Yo fui recientemente por Nagua y pasé por una comunidad que se llama Mata Bonito. Y en esa comunidad, una escuela que se llama Pedro María Burgos, hace 14 años que comenzaron a hacer una ampliación. ¿Y oye de qué? 4 Pero aulas. 14 años, así literalmente. 14 años. 4 aulas, una oficina y 2 baños. 14 años y todavía no está concluido. O sea, para el inicio de este año escolar no estaba concluida todavía. Y yo digo, pero es posible. Es decir, nosotros imaginábamos que después de conquistar el 4%, por lo menos los problemas de infraestructura, de la logística, digamos así, los insumos, estarían resueltos, que ya no tendríamos que hablar de que una escuela no está terminada o que en una comunidad falta una escuela o que faltan aulas. En el año 2022, el presidente de la República actual anunció que habían definido una política de expansión de la educación inicial. Esa fue una noticia celebrada porque ese es un compromiso del pacto educativo que todos los sectores firmaron. Y porque además sabemos que la posibilidad de que los niños y niñas de los sectores populares entren temprano a la escuela es un mecanismo para reducir la brecha de la desigualdad social que se reproduce en el sistema educativo entre los niños y niñas de familias que pueden pagar un centro privado y que lo inscriben a temprana edad.
a veces con meses, lo ingresan en un centro de estimulación temprana. Pero los niños y niñas de familias pobres que tienen que esperar 5, 6, 7 años para poder ingresar a una escuela, ahí se genera una brecha que no se cierra. Entonces era una demanda de mucho tiempo, se debatió mucho en el pacto educativo. Y cuando el presidente hizo ese anuncio, pues lo saludamos todos y todas. Coherente con ese anuncio, en el 2023 anunció la construcción de 2.000 aulas para el nivel inicial. La mayoría de esas aulas se comenzaron a construir porque no, es decir, eran aulas que se comenzaban a construir en una escuela que ya existe. Lo único que se iban a hacer, 2 aulas, una aula para el nivel inicial, porque tienen unas características distintas. Pero ¿qué pasó? Comenzaron, pero no han terminado ninguna. Se paralizaron. Pero uno no encuentra explicación a este tipo, por ejemplo, de incumplimiento, porque son incumplimientos. Si usted anuncia que va a construir 2.000 aulas y esas 2.000 aulas no se construyen en un tiempo más o menos prudente, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema? Porque ya tenemos el 4% del PIB para educación y uno se sorprende a veces que cuando termina la ejecución presupuestal, el Ministerio de Educación te dice, bueno, me sobraron recursos. No es que le sobraron, es que la ejecución se quedó por debajo. Entonces no hay planificación. Hay planificación porque el problema de nosotros no es la planificación. Mira, estaban planificadas esas 2.000 aulas y estaban presupuestadas. Uno planifica cuando tiene ya los recursos disponibles pero tenía para su ejecutar. Presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que pero el nivel de ejecución, profesora, lo mismo dice el presidente de la República con las aulas que heredó de la administración de Danilo Medina. Dice, bueno, esas aulas no se han terminado porque de alguna manera se confrontaron algún tipo de problemas legales. Sí, pero eso es distinto. Aquí lo que hay es el problema pero uno dice, bueno, pero un problema legal puede durar 4 años, 5 años. No, pero en este caso, oye lo que ocurre. El nivel de ejecución del presupuesto de la Dirección de Infraestructura Escolar al 8º mes del año, es decir, al mes de agosto que terminó el día de ayer, no había alcanzado un 16% de la ejecución. Estaba colocado en un 15.82%. Entonces estaba planificada, estaba calculado, estaba contemplado en el presupuesto, pero si ese presupuesto no se ejecuta, de nada vale que esté planificado y que cuente con el presupuesto. Eso, en mi opinión, explica que esas aulas no hayan terminado y que al final tomaron una decisión como de descentralizar la unidad o la dirección de edificaciones escolares, porque uno de los problemas que tiene el Ministerio de Educación, y eso está documentado en estudio, es la burocracia tan pesada. De hecho, la burocracia es pesada en el Estado, pero en el Ministerio de Educación es más. Por eso yo digo que es una locura lo de la fusión, porque entonces se va a complejizar mucho más. Entonces, ese es un tema. No es suficiente que se contemple el presupuesto, si no se ejecuta, ¿en qué estamos? El problema del sistema educativo no es de planificación. Yo creo que el sector educativo es una de las áreas más planificadas en este país. Del año 1992 para acá. ¿Sabe cuántos planes decenales hemos aprobado? 3. Y un pacto educativo que se firmó en el 2014 y se extiende hasta el 2030. El problema nuestro es el compromiso con ejecutar lo que se planifica. Y eso no es un problema menor. Esos son de los problemas estructurales del sistema educativo que no se abordan.
igual que lo es el impacto del clientelismo, igual que lo es la debilidad institucional. Esos son problemas que se constituyen en una especie de obstáculo para avanzar digamos que de manera cualitativa en el sector educativo del país. Es una vergüenza, digo yo, que a estas alturas, después de una lucha tan bonita, yo diría tan apasionada, tan consciente, tan pedagógica, que el pueblo dominicano libró para lograr la asignación del 4% para la educación preuniversitaria, que hoy estemos hablando todavía. Esto comenzó en el 2013 y estamos finalizando el 2025 y todavía estamos hablando de falta de aulas. Y eso tiene que ver con el hecho de que cómo definimos las prioridades, cómo se planificaron las aulas. Hay comunidades donde se construyeron escuelas de 24 aulas y con 15 era suficiente para la población que hay ahí. Pero entonces en el Gran Santo Domingo, que es donde está la gran concentración de la población, en Santiago, en la provincia de la Altagracia, porque muchas personas se mudan para la Altagracia, porque encuentran trabajo allí, o vienen para el Gran Santo Domingo, o se van a Santiago. Entonces ahí tenemos déficit de aulas. ¿Por qué tenemos que hacer más de lo que se necesita en una comunidad y no podemos planificar la cantidad de aulas que necesitamos en esa provincia, en esas ciudades de gran concentración y de gran demanda de espacio para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes? Sí, profesora, ese es el problema, si se quiere, logístico de infraestructura. Ahora bien, hay otro problema en la educación dominicana que es de calidad. Es decir, eso es básicamente lo que se cuestiona mucho. Es decir, tenemos profesores graduados, tenemos una asociación dominicana de profesores, usted fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, pero hay mucha gente que critica, por ejemplo, el hecho de que no entiende que desde la parte docente se tenga como la suficiente entereza, la suficiente entrega, la suficiente capacidad para elevar la calidad de la educación pública en el país. Mira, ese es un tema que debería, digamos que, tener más atención. Debiéramos reflexionar más sobre el tema de la calidad. Primero, ¿a qué le vamos a llamar calidad? Educación de calidad. Y segundo, mirar la complejidad del proceso educativo. No es un único factor, son muchos factores que se articulan. Aquí se habla, por ejemplo, el tema mismo de la formación docente. Yo creo que un maestro, una maestra con vocación, bien formado, con una conciencia y un compromiso ético con la profesión, con los valores y el humanismo de la profesión, es esencial, es un pilar fundamental para hablar de buenos resultados en los aprendizajes de los niños y las niñas, pero no es el único factor. La educación es un proceso complejo porque, en primer lugar, la escuela no es el único lugar donde los niños y las niñas aprenden. Cuando los niños y las niñas llegan a la escuela, tienen unos saberes que lo han adquirido en el seno de la familia y en la práctica social de la comunidad. De ahí que abordar el tema de la articulación, de la integración familia, escuela, comunidad, es un elemento central que tiene que ser abordado desde la formación misma de los maestros y las maestras. Y no se ha dado el tratamiento suficiente a esa temática
¿Por qué la escuela tiene que jugar un rol protagónico en propiciar que esa integración ocurra? Porque si los niños aprenden en la casa unos valores determinados y en la escuela se le dice lo contrario, y en la comunidad, en su práctica social, se apropian de valores, de estilos de vida, de prácticas sociales que son contradictorias, en ese niño y esa niña se genera una gran confusión. La educación es compleja precisamente porque interviene en distintos espacios. La sociedad misma, los actores públicos, los funcionarios públicos, con su práctica, con su comportamiento, también influyen en la educación, porque hay una educación escolarizada, pero hay una educación como fenómeno social, que intervienen en ella los medios de comunicación, los funcionarios públicos. Si un funcionario público, por ejemplo, se hace rico, entra pobre a una función pública, sale millonario y no hay ninguna sanción, no se da una explicación, no se sanciona, no se le pide cuenta. Eso ocurre ahora, ocurre mañana, ocurre pasado. Se vuelve tan cotidiano que la cotidianidad lo hace normal y las generaciones de niños y niñas que van subiendo entienden, interiorizan que eso es normal. Y cuando hablamos de la educación, no podemos limitarnos solamente a preguntarnos cuánto saben los niños y las niñas de matemáticas. Eso es fundamental, las áreas del conocimiento. Pero la educación trasciende la instrucción porque incorpora ese enfoque ético, axiológico y humanista. Y en ese proceso interviene toda la sociedad, los partidos políticos con su práctica. Cada vez que los partidos políticos incurren en comportamientos que lo hacen cómplices de conductas inapropiadas, que protegen a personas que incurren en prácticas que violan las normas, que violan el deber ser, están contribuyendo a dañar, van en contravía de lo que debe ser su comportamiento para contribuir a la educación. En los medios de comunicación hay mucha gente que educa con la manera como aborda, cómo ofrece las informaciones, el nivel de objetividad con que hace los análisis, pero también hay mucha gente ahora haciendo comunicación desde plataformas que no tienen mucho rigor, que dicen cualquier cosa. Y la gente tiene acceso a muchas informaciones. Yo he escuchado programas que dicen tanta mala palabra. Y yo digo, si los niños escuchan esto, ¿cómo están contribuyendo a la educación? Y ejercen influencia, porque la influencia de los medios es tan grande que hasta la preferencia influyen en las preferencias, en los gustos. Tú no escuchas a un niño pidiendo que le compren un yaniqueque, por ejemplo. No, ellos piden ¿qué? Lo que ellos ven en la televisión. Hamburguesa, ¿cómo se llaman? Todas esas cosas que se promueven. Esa comida chatarra que se llama. Exactamente, que se promueven 24/7. Entonces, el problema de la educación es complejo y tenemos que hacer la discusión y tenemos que hacer la reflexión. Y con esto yo no estoy, obviamente, lo primero que dije es que un buen maestro, un maestro con vocación, un maestro que ame lo que hace, que ame su profesión, que sienta amor por los niños y las niñas que tiene por delante, o los jóvenes, que disfrute, que ejerza su profesión de manera placentera, es fundamental. Pero no es solo eso, pero además, ¿quién forma a los maestros y a las maestras? ¿Quién define las políticas de formación docente? Yo creo que también hace falta como que desde el sistema haya una mirada diferente del maestro y la maestra. Históricamente en la cultura nuestra hemos visto al maestro y a la maestra como ejecutores. Lo hacemos que ellos también se sientan, que creamos
que nosotros estamos ahí como gente que no piensa, que no puede sistematizar una práctica de la que derivan aprendizaje. Y por lo tanto, si nos asumimos así, no tenemos espacio para que nos escuchen. Yo creo que hay que cambiar esa mirada y construir relaciones educativas más horizontales, más democráticas. Profesora, importante esa observación que hace, pero la opinión pública tiene la percepción, por ejemplo, que tenemos dos actores en el sistema educativo público. Por un lado está el Ministerio de Educación y por otro lado está la Asociación Dominicana de Profesores. Me llamaba la atención de que apenas días de que se inició el año escolar, salió en la prensa dos protestas que escenificaba la Asociación Dominicana de Profesores en un pueblo del interior del país. Me parece un director, alguien, paralizaron la docencia por eso. En otro pueblo que se presentó igualmente un conflicto, igual se producía una paralización de docencia, cosa que es muy común. El calendario educativo no se cumple en un buen porcentaje, precisamente porque cuando no son diferencias que surgen entre el Ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores, son conflictos que se generan desde la misma ADP, que afecta la impartición de docencia en determinadas escuelas y muchas veces en regiones enteras. Entonces, vamos a irnos a esta pausa comercial para que usted me responda esta pregunta en breve. Muy bien. Retornamos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Sí, profesora María Teresa Cabrera, le preguntaba antes del corte ese rol que uno ve tan distante entre lo que es el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Permanentemente una confrontación que impacta negativamente en lo que es precisamente la calidad de la enseñanza que estamos hablando. Bien, yo creo que hay que, a menudo, cuando se aborda la situación de los maestros y las maestras, se asocia con el rol del sindicato. Y una cosa, aunque la base social del ADP son los maestros y las maestras, cuando abordamos el problema de la formación y del desempeño de los maestros y las maestras, tenemos que hacer esa diferenciación. Yo creo que la ADP evidentemente tiene preocupación en su dirección por estos temas, estas críticas que desde la sociedad se están formulando, por el tema del uso irracional del recurso de la huelga. Los sindicatos, hay que decir que surgen para luchar porque los trabajadores y las trabajadoras que agrupen vivan y trabajen en condiciones dignas. Eso es legítimo. Yo creo que el desafío del sindicato está en abordar, innovar en los métodos, entender que
hay luchas que se pueden librar sin tener necesariamente que comenzar con el último recurso al que se debería apelar. Yo lo digo desde la autocrítica, porque yo... Bueno, usted sabe de eso, usted fue no soy presidenta del ADP. Exacto, no soy ahora dirigente del ADP, pero lo fui presidenta del ADP en el periodo 2007, el año 2007 y 2008 hasta marzo del 2009. Y todo el país sabe que en esa gestión iniciamos la lucha por el 4% para la educación, que fueron 2 años de lucha que libramos y logramos importantísimas reivindicaciones, pero no convocamos a un solo paro. Y logramos aumento de salario, logramos crear un mecanismo de diálogo entre el Ministerio de Educación y el sindicato para canalizar los problemas que se generan en la base del sistema, que a veces albellaquería desde los actores del ministerio y a veces de lo nuestro, poniéndome yo como parte del sindicato. Hay travesura de ambos lados. Entonces tiene que haber mecanismos a nivel del Ministerio de Educación y la ADP, y eso yo lo viví. Y la maestra, por ejemplo, Alejandrina Germán, que era la ministra, lo sabe. Cuando se generaba un problema y yo estaba atenta en cualquier sesionario, que va, no señor, no van a paralizar, tráigame aquí cuáles son los problemas que hay allá, qué es lo que está pasando. Y yo lo canalizaba, lo llevábamos al Ministerio de Educación, el ministerio me mandaba respuesta por escrito, tal caso pasó esto, se resolvió de esta manera, tal caso no se puede resolver porque pasó esto y aquello, y lo que es indefendible, nosotros nunca hemos defendido lo indefendible, porque el sindicato no existe para defender lo que no puede ser defendido. Cuando hay una falta, por ejemplo, un maestro que se demuestra que incurre en actos, por ejemplo, de acoso, de ese tipo de práctica, ¿cómo se va a defender una cosa así? No, tiene que haber justicia. Ahora, cuando los casos eran atendibles, todos se canalizaban, me lo enviaban cada mes, los casos resueltos. Y nosotros lo enviábamos a la seccional de donde vino. Y no se produjo un solo paro. Entonces, y luchamos. Nosotros recogimos 1 millón de firmas para buscar apoyo para la demanda del 4%, pero eso no implicaba la paralización de la docencia, pero fue una gran movilización, porque tú te imaginas lo que es tocar 1 millón de personas, que tú le hablas y le dices que está en esta lucha, que si está de acuerdo que firme. Los propios medios de comunicación pusieron urnas en su sala de redacción para que los trabajadores firmaran el brochure que nosotros hicimos, que se titulaba "Porque un año sin escuela es un siglo de miseria". Hicimos una exposición itinerante que le llamamos "¿Cómo andamos en educación?". Y con fotografía, 250 fotografías grandes, presentamos los problemas de la educación. Hicimos una denuncia terrible. Lo fuimos moviendo de parque en parque, de pueblo en pueblo. Es decir, esa es una forma de luchar, de protestar y de reclamar. Y no tuvimos que afectar la docencia. Yo creo que el sindicato, que ha hecho aporte importante, porque no es verdad que la ADP nada más ha luchado a lo largo de la historia por la demanda de los maestros. No, eso se reconoce, Sí, y yo sí, creo que hay una hoy sociedad que lo libros, reconoce igualmente. Hay gente que no, que dice eso. Yo digo, no señor, si tenemos libros de textos gratuitos para los estudiantes de la educación pública, esa fue una demanda de años de la ADP. Si tenemos almuerzo, desayuno escolar, fue una demanda de la ADP. Si tenemos escuela en mejores condiciones, la ADP ha estado vinculada a todo eso. Pero yo creo que hace falta, y yo lo he conversado con dirigentes del sindicato, un ejercicio de reflexión, de reencuentro con la sociedad, que le diga, que haga visible en la sociedad que el ADP tiene preocupación por la calidad de la educación, que el ADP reivindica un tipo de escuela, que el ADP está comprometida, porque siempre lo ha estado,
con las mejores causas de la educación. Entonces creo que está planteado un ejercicio a nivel de todas las corrientes que inciden en la ADP, porque la ADP también es una organización compleja, porque hay gente, por ejemplo, cuando en el periodo que yo encabecé, yo recuerdo que había dirigentes que decían, esa es una lucha light, porque no convocábamos la huelga, porque, y si tú te llevas de eso, te colocan en una situación de chantaje. Yo porque siempre he dicho lo que yo creo, siempre lo he discutido con los maestros y las maestras, y los maestros y las maestras me entendían porque lo logramos en ese periodo, y logramos aumento de salario, logramos que se hiciera la evaluación del desempeño que tenía 9 años que no se hacía, logramos una ley que crea un régimen de jubilación y pensión de los maestros y las maestras que hoy es modelo. Hoy en ese modelo se inspiró la coalición por una seguridad social digna. Es decir, se pueden lograr reivindicaciones y logramos también que la sociedad nos apoyara en la lucha por el 4%. Después un poco eso se frizó y surge el movimiento amarillo. Pero esa lucha del 4% inició en la ADP. Bueno, ojalá que se siga trillando un camino realmente de consenso y de objetivos comunes, tanto por el Ministerio como por la Asociación Dominicana de Profesores, porque eso repercute de manera positiva en lo que es la educación dominicana. Pero dígame cómo está el Frente Amplio. ¿En qué bueno, están? el Frente Amplio está bien trabajando. Este fin de semana, el sábado y domingo, ayer, concluimos el 5º simposio nacional que estuvo dedicado a iniciar un proceso de análisis y de reflexión sobre el estado de situación de la democracia dominicana. Nosotros sabemos que la democracia dominicana tiene problemas estructurales. La desafección que muestra una gran parte de la sociedad dominicana es un indicador, un elemento que tiene que preocupar y que tiene que convocar a reflexionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el 62% de nuestros jóvenes entienden que la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida es yéndose del país, abandonando su patria? Que hay problemas estructurales pendientes. Lo que se ha vendido como democracia, lo que se ha presentado como democracia, no ha sido tal, porque tenemos una democracia electoral que le falta sustancia, falta justicia social, falta ganar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, falta una política fiscal que responda a un propósito de generar equidad social, de reducir esa brecha, de castigar menos a lo que tienen menos y más a lo que pueden dar más. Necesitamos un sistema electoral con mayores niveles de equidad, con regulaciones que aseguren las posibilidades de participación de los sectores populares. Pero además de eso, nosotros entendemos que hay signos preocupantes que podrían colocarnos ante la amenaza de retroceso en términos de derechos democráticos y libertades públicas. Nos parece que algunos artículos de lo que se aprobaron en el Código Penal son uno de esos indicadores. La reaparición de tribunales militares, la eximir de responsabilidad penal entidades del propio Estado, las iglesias, los partidos políticos, ponerle prescripción al delito de corrupción no es lo que se esperaba. La desprotección de los niños y niñas bajo el argumento de la disciplina es un retroceso. Entonces, pero además de eso, a eso se agrega las actitudes y las ideas ultraconservadoras que van ganando cuerpo en la República Dominicana. Sectores que antes se quedaban en el terreno de la opinión pública y hoy se sienten dueños de las calles.
hoy se sienten con autoridad para decir quién puede protestar, dónde puede protestar, contra qué se puede protestar, que se sienten con el derecho de agredir a mujeres que luchan por las 3 causales, que se sienten con el derecho de agredir a ciudadanos y ciudadanas que creemos que debemos solidarizarnos contra el genocidio criminal que se aplica en Gaza por parte de Netanyahu. Ellos entienden que ellos tienen que prohibir, que no se puede protestar por eso. Y bajo esta ola que se mueve en muchos países, liderada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ataca con furia a los trabajadores migrantes, esta gente se siente dueño, se siente con autoridad para decidir. Y esas actitudes y esas ideas amenazan con violentar, con retroceder en materia de libertades públicas y de derechos democráticos. Y nosotros creemos que los sectores democráticos, progresistas, de izquierda, los hombres y mujeres que sueñan con una República Dominicana que se sienta que es para todos y todas, que asuma como tarea central ponerle fin a la llamada transición democrática y proponernos construir una democracia auténtica que genere equidad social, que genere justicia social, que genere confianza en las instituciones. Tenemos la obligación de sentarnos a discutir, a reflexionar sobre lo que está pasando en la República Dominicana para eventualmente decidir qué hacer, construir una ruta, un cauce que nos permita articularnos para enfrentar esta situación, intentando detener esa tendencia y conquistar más derechos democráticos. Sí. Profesora, usted hablaba ahorita de que hacía un ejercicio autocrítico sobre el tema docente, pero yo quiero que usted extienda ese ejercicio autocrítico al papel de la izquierda en la República Dominicana, porque un amigo me comentaba en días pasados que tenemos alrededor de 15 o 16 grupos de izquierda aquí en el país, y uno encuentra, por ejemplo, de que en cada proceso electoral no se ve ese avance realmente de la izquierda o de lo que se llama el progresismo en la República Dominicana. Sí, yo creo... Vamos a irnos a esta pausa Okay. para dejar a los amigos televidentes ahí a la espera. Muy Así bien. que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, profesor, entramos en la recta final de esta interesante entrevista. Yo le preguntaba sobre el papel de la izquierda en República Dominicana, porque lo que uno encuentra, si uno mide, por ejemplo, lo que fueron los movimientos revolucionarios otrora, anterior, se veían movimientos revolucionarios fuertes, poderosos, que de alguna manera imponían
posiciones políticas, pero lo que se está observando ahora es precisamente un retroceso de esa fuerza progresista. Bueno, Y eso pasa por la división, es decir, tú me pedías un bastante número, grupos de izquierda que... Sí, yo creo, tú comenzabas la formulación de esta pregunta pidiéndome extender la autocrítica que hacía desde la condición de maestra, de dirigente y de expresidenta del sindicato y miembro del sindicato docente. Yo creo que sí, que el movimiento de izquierda en la República Dominicana necesita pues hacer una autocrítica. No hemos sido lo suficientemente autocríticos como para buscar dentro de nosotros mismos, dentro del movimiento, dónde están las fallas. Y siempre hemos tendido a buscar la explicación de las limitaciones que tenemos fuera. Y yo creo que las hay fuera, no hay dudas. La manera como está estructurado el sistema electoral dominicano está hecho para que los partidos tradicionales concentren el poder político. Yo no tengo ninguna duda de eso. Es decir, le falta equidad y falta regulación que haga posible una participación lo más equitativa posible. Eso está ahí, eso es verdad. Pero yo creo que también hacia adentro de nosotros, del movimiento en general, tenemos que tener una mirada autocrítica. Tenemos que ver por qué es que somos capaces de reconocer, por ejemplo, y celebrar el pacto histórico que se articuló en Colombia, que hizo posible que Petro ganara las elecciones en una coalición, una articulación donde habían distintas corrientes. Habían corrientes de izquierda marxista, pero de izquierda más democrático, popular, progresista, pero también habían partidos de centro, habían partidos de derecha, que eran necesarios articularse para ganar. Nosotros lo celebramos aquí cuando eso ocurre en Colombia, cuando ocurre en Uruguay con el Frente Amplio, cuando ocurre en Chile, en la convergencia para salir de Pinochet y de lo que luego de Pinochet representa. En el caso dominicano hay grupos que se autocalifican de izquierda que tienen más similitud de aliarse con un partido tradicional que con otro grupo de izquierda. Pero el problema está en cómo se lee la coyuntura, porque las alianzas dependen de las circunstancias. No, yo me refiero a un frente común amplio. Correcto, de grupos pero por progresistas eso, de izquierda. pero a veces por lectura del análisis concreto de la realidad concreta, distinta, no se pueden hacer esas articulaciones. Y aquí entonces tenemos mucha dispersión. Claro, estamos en un contexto que tampoco hay que olvidar, que en la República Dominicana tendemos a la dispersión. Hasta las orquestas familiares se dividen, las empresas familiares se dividen, pero yo creo que no podemos renunciar a reconocer que hemos sido incapaces de lograr articularnos. Y hay desafíos que se plantean que nos tienen que hacer ver que necesitamos articularnos. No podemos renunciar a la unidad, así sea la unidad de acción que pueda generar confianza, que pueda, digamos, crear las condiciones para una articulación en el terreno electoral que cree una subjetividad distinta y que haga posible tener representaciones a nivel de regidurías y a nivel de la Cámara de Diputados, que digamos la representación es más diversa. Así que yo, como una persona que cree siempre que está abierta a la autocrítica, yo creo que uno no tiene que partir que siempre lo que uno hace está bien, hay que estar abierto
a revisar a la posibilidad de que no hemos podido equivocar y si no reconocemos esa equivocación, no vamos a rectificar. Entre las debilidades que usted dice que tiene el sistema democrático y de alguna manera afecta, por ejemplo, a la fuerza progresista, usted hablaba regulación, control. El momento político actual, ¿cómo usted lo ve? Porque lo que estoy viendo ahora, a un año de las elecciones del 2024, es un accionar muy notorio de los partidos tradicionales, tanto del gobierno como de los dos principales de oposición. Bueno, y veo que precisamente esos grupos progresistas siguen relegados. Muy bien. Mira, quiero pedir perdón primero porque estoy complicada. No se nota mucho, no se apure. Por la voz, el choque de lo frío a lo caliente me provocó esto. Yo creo que lo que confirma la práctica de los partidos principales es cómo los actores que tienen el control de los espacios de toma de decisiones vulneran la propia norma que ellos aprueban. Eso es un signo, una expresión de la debilidad, de la caricatura de democracia que tenemos. Aquí hay una ley que establece los plazos para las campañas internas en los partidos para decidir las candidaturas y otros plazos para la campaña electoral abierta a la sociedad. Y hace rato que tanto el partido de gobierno como los principales partidos de la oposición están en campaña abierta. ¿Para qué sirve una norma si no somos capaces de respetarla? ¿Cómo queremos que las jóvenes generaciones valoren la democracia si eso es lo que le estamos presentando? La democracia no tiene sentido si la gente no puede creer en las instituciones. Si las instituciones no ganan la confianza de la ciudadanía, ¿qué sentido tiene una ley que te dice las campañas internas de los partidos para definir candidaturas tiene una fecha en el año 2026 y no terminamos en el mismo 2024? Ya los partidos principales estaban armando candidaturas y haciendo eventos públicos, y la ley está ahí, y el órgano regulador como que no encuentra cómo actuar, porque la ley también establece cómo se puede sancionar eso. Hay que atreverse, pero tú puedes estar segura que si la Junta Central Electoral aplica una de las sanciones que están establecidas en la propia norma, se genera una corriente de opinión grande que va a decir, eso va a conducir a una crisis, que dejen eso así, en fin. Ese es el desafío que tenemos para construir una democracia auténtica. Sí. Bueno, la Junta Central Electoral va a iniciar ahora el proceso de cedulación. Es un proceso importantísimo porque esto impacta directamente lo que es no solamente la identificación y el documento electoral, sino que impacta también en la transparencia del proceso electoral que se avecina. ¿Ustedes han recibido explicaciones? Sí. ¿Están conformes con el proceso que se lleva a cabo? Mira, la Junta Central Electoral nos ha mantenido al tanto. Nos convocaron, nosotros hicimos una discusión, escuchamos todas las explicaciones. Cuando las empresas iban a hacer pruebas, nos pidieron enviar un delegado. Nosotros enviamos un delegado técnico. Es decir, nos hemos sentido informados de cada paso y hemos expresado nuestro respaldo a esa iniciativa. Nos parece que un documento confiable, un documento más seguro es importante. En la República Dominicana, que hemos tenido muchos casos de gente que aparecen hasta con 7 cédulas. ¿Cuántas cédulas tenía Figueroa Agosto? Tenía 7. Entonces nosotros creemos que es una inversión importante que va a garantizar extender el tiempo de duración, de vigencia de este documento y que lo hace más seguro
y que lo hagan con tiempo es importante para el proceso, para la coyuntura del 2028. Sí, brevemente, profesora, porque usted habló recientemente, por ejemplo, de la influencia que tiene, de la influencia externa que tiene el estudiante, que usted lo entiende como una parte negativa de lo que es el proceso de enseñanza, ¿sí? De la calidad de la enseñanza en ese estudiante, que está rodeado de factores externos que de una manera influyen. Me gustaría su opinión brevemente, porque en Villa González hubo un caso de una violación masiva a una joven de 21 años. Recientemente se informó que en San Francisco de Macorís se generó el mismo fenómeno. ¿Cómo usted entiende esto que está pasando? Bueno, como que precisar muy breve, que no es que hagan daño negativo, depende de lo que pasa. Sí. Es decir, influye. La educación usted hablaba, por ejemplo, del acompañamiento de la familia, sí, del sí, sector de la pero comunidad. Si en la familia, por ejemplo, hay agresión, violencia, y eso está normalizado, los pequeños que van subiendo lo normalizan. Le pregunto porque en estos casos están envueltos jóvenes. Sí, no, perfecto. Me encanta que me haga la pregunta, porque estos hechos lo que están reflejando es cómo la humanidad nuestra está enfermándose. Es decir, ese es un desafío para que nos preguntemos por la educación. Cuando yo digo que tenemos que preguntarnos qué tipo de hombre y mujer queremos formar, que no podemos solo pensar en la instrucción, que la educación trasciende eso porque incluye el humanismo, incluye la ética, incluye los valores, y el humanismo es lo que nos enseña a amar al otro, a sentir por el otro, a no dañar al otro. Esos hechos nos están desafiando, nos están diciendo, porque además son muchachos jóvenes, son muchachos que han salido, han pasado por el sistema nuestro de educación. Es una interpelación que nos están haciendo como sociedad, como sistema educativo. Tenemos que entenderlo. No podemos seguir mirando la educación, analizando la educación solamente desde el punto de vista de cuánto pasaron las matemáticas. No. La matemática hay que aprobarla, hay que comprenderla, porque la matemática la vivimos en la vida cotidiana. La lengua española, la lengua materna, las ciencias sociales. ¿Cómo se puede abordar las ciencias sociales sin un análisis de lo que nos pasa en la vida cotidiana, en la realidad que nos circunda? Entonces tenemos que tener esa visión de la educación que forma integralmente al ser humano. Por eso tenemos que reivindicar el aspecto cualitativo, el debate cualitativo, misional de la educación. Porque cuando vemos estas cosas tan abominables, tan terroríficas, tan inexplicables, tenemos que pensar que nos están interpelando estos hechos como sociedad y como sistema educativo. Bueno, no me cabía ninguna duda de que iba a ser una interesante entrevista, realmente conceptual, muy didáctica en ocasiones, pero siempre enfocada en los criterios, en los conceptos que cree la profesora María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, ex candidata presidencial de esa organización política. Agradecido y muchas gracias por su participación aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes solo nos resta recordarles seguirnos, además de la frecuencia de Teleimpacto, también por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.